Bien, soy Manuel Pérez, miembro de la dirección de Ampier, con mi compañero anterior, y vamos a seguir con la segunda propuesta de ponencias que les teníamos planteada en el programa. Y siguiendo con esta presentación de ponentes, que en mi opinión son autoridades del conocimiento del sector eléctrico, cada uno en su parcela, por supuesto, vamos a escuchar a don José María González Moya, a don José Donoso y a don José Andrés Rozas Valdés. El tema para estas ponencias va referido a algunas propuestas o algunas ideas sobre el nuevo modelo energético español, y especialmente en las renovables, energías responsables y energías rentables en todos sus aspectos, no solo el económico. Empezaremos con don José María González Moya, director técnico de la Asociación de Productores de Energías Renovables, APA, que tiene una amplísima experiencia en todos los aspectos referidos a la producción de energías renovables. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Antes que nada quería disculpar a mi presidente, José Miguel Villariz, que le ha sido imposible asistir por una reunión con la administración de última hora, y dado que se prodiga un poco en reuniones, pues que no ha podido venir. Yo quería en primer lugar también agradecer a la organización, a Ampier, habernos invitado para dar nuestra visión sobre lo que debe ser el modelo energético, y voy a intentar ser lo más breve posible, porque bueno, ya hemos visto que el debate de los más interesantes han tenido lugar esta mañana y se ha alargado bastante, pero bueno, me gustaría empezar por brevemente explicaros quién es APA, lo que es nuestra asociación. APA, digamos, es la asociación decana de las energías renovables en... A ver... ¿Ahora? Os decía que APA es la asociación decana de las energías renovables en España, es la única asociación a nivel nacional que aglutina todas las energías renovables, a todas las tecnologías disponibles. Actualmente somos alrededor de 500 empresas, de las cuales, pues, lo que os decía antes, cubrimos todas las tecnologías de generación renovable, si bien la asociación nació hace 25 años como una asociación de pequeños productores mini hidráulicos. Posteriormente se han ido incorporando las diferentes tecnologías según ha ido ganando peso en el mix, y actualmente, pues bueno, presumimos de poder incorporar a todas y representar a todas. De ahí tenemos también, pues, una visión un poco diferente al resto de asociaciones. Nosotros, digamos, nuestra visión es más pues a nivel global, sin centrarnos particularmente en cada una de las tecnologías, contemplando todas las debilidades y digamos los refuerzos de todas, si bien intentamos transmitir una visión global de lo que es el sector renovable y lo que debe significar en nuestro país. Bueno, APA está representada en diferentes organismos a nivel nacional y a nivel autonómico. También a nivel europeo estamos presentes en la práctica totalidad de las asociaciones europeas, si bien también una de nuestras principales acciones es hacer lobby a nivel europeo con los parlamentarios, y adicionalmente, pues bueno, brindamos asesoramiento legal a los socios y demás. Quería llamar la atención sobre esta transparencia. Nosotros publicamos trimestralmente un boletín de información a los socios, en el cual, pues bueno, transmitimos la situación del sector, cuáles son las perspectivas de futuro, y os quería llamar la atención sobre uno de los últimos boletines que podéis ver allá abajo, en el cual titulábamos como Nuevo Gobierno y Plan de Energías Renovables, nuevas esperanzas para el sector. Por desgracia, hasta ahora no hemos visto que haya sido una esperanza estas actuaciones. Vemos que todo lo que está ocurriendo, en vez de impulsar estas tecnologías, se les están cargando cada vez más, con más impuestos y con más propuestas de momento, y evidentemente, pues algo que nosotros esperábamos como un nuevo cambio en la política energética, pues no se ha producido así. Bueno, entrando en el apartado del mix energético, que era sobre lo que queríamos hablar, sobre lo que nos han pedido hablar. ¿Cómo creemos que nosotros que debe ser ese mix energético? En primer lugar, pues este mix tiene que garantizar el suministro, evidentemente, y en España solo contamos con dos fuentes autóctonas.
Unas son las energías renovables y otras son el carbón nacional. Con lo cual, no potenciar y no fomentar el uso de las energías renovables lo único que nos lleva es a aumentar la dependencia energética, que es nuestro principal problema en nuestro sistema eléctrico. Tenemos que distinguir entre lo que sería seguridad de suministro, que nosotros creemos que la tenemos asegurada, tenemos unas infraestructuras eléctricas que evidentemente son más que suficientes para cubrir la demanda, tenemos adicionalmente pues, centrales de gas que actualmente están infrautilizadas, una infraestructura de gas asociada para gas natural licuado que también, digamos, es de las primeras en el mundo, y actualmente no tenemos problemas en la seguridad de suministro. Tenemos problemas o tenemos riesgos en la seguridad de abastecimiento. Nosotros, como sabéis, nos abastecemos de gas pues, de países políticamente, digamos, inestables en su mayoría, y evidentemente este problema, digamos que se transforma en la economía española. A nivel económico, de la balanza comercial de importaciones del año pasado, estábamos hablando de unos 46.000 millones en lo que fueron el saldo importador, de los casi 40.000 millones fueron importaciones energéticas, fundamentalmente de petróleo y gas. Y evidentemente esto hace que estemos en un riesgo constante en cuanto a la seguridad de abastecimiento. Si bien la seguridad de suministro entendemos que está más que asegurada. ¿Qué tenemos que trabajar? Para asegurar las interconexiones internacionales, deberíamos fomentar el bombeo, deberíamos fomentar la microgeneración distribuida. Como sabéis, actualmente en nuestro sistema tenemos del orden de un 12% de pérdidas. En baja tensión estamos en el 14%, y todo lo que sería generación distribuida evidentemente fomentará a reducir estas pérdidas. Estas pérdidas se llevan manteniendo así desde el año 2004, incluso antes. Y si bien se han incorporado nuevas tecnologías renovables al sistema que pueden ser consideradas en su gran mayoría una generación distribuida, estas pérdidas no se han corregido. Adicionalmente, ¿qué creemos? Que evidentemente ninguna fuente de generación de energía, sea renovables o sea cualquier otra, no puede cubrir la demanda. Tenemos que tener un mix energético adecuado, un mix energético diversificado, y hacen falta todas las tecnologías, pero evidentemente no podemos solo defender que ciertas tecnologías o determinadas tecnologías cubran esta demanda. Tenemos que buscar la sostenibilidad medioambiental, evidentemente. Hay que tener presente que el kilovatio que no emite CO2 y el kilovatio que se desusa, lo que hay que fomentar es que el mejor ahorro es el kilovatio que no se consume. Esto es decir, que el kilovatio que no emite gases de efecto invernadero, el kilovatio que no es polución, todo eso lo que tenemos que buscar es el ahorro, no solo el fomento de las energías renovables, sino el ahorro energético, la eficiencia energética, establecer planes para evitar el uso desproporcionado de la energía. No podemos, por ejemplo, como se habla desde diferentes sectores, el intentar llevar, por ejemplo, el coste de la energía a un término fijo, ¿vale? Como se está tratando de hacer. El coste de la energía, todo lo que incrementemos en el término fijo, lo que estamos haciendo es desincentivar su uso. Tenemos que luchar contra esto. Y por último, la sostenibilidad económica. Esa sostenibilidad económica que tanto se nos acusa a las renovables, que no somos económicamente eficientes, vamos a tratar de demostrar a través de la presentación que eso no es así, ¿vale? Nosotros creemos que nos salen más caras las tecnologías fósiles, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo. Hemos visto diferentes estudios, ya APA en el año 2009 con Deloitte demostró que para el año 2020 iba a ser mucho más rentable generar con un mix energético renovable que con las tecnologías tradicionales, en este caso fundamentalmente el ciclo combinado. Ya estábamos hablando de una competitividad del año 2020, y con lo cual la sostenibilidad económica, las renovables son capaces de conseguirla y no somos un lastre económico para el sistema. ¿Cómo debemos conseguir este mix energético? Evidentemente con una planificación a largo plazo. No podemos estar hablando, como se está hablando actualmente, de planificaciones tan a corto plazo como hemos hecho siempre en España. Estamos hablando de planes de energías renovables de 10 años, que evidentemente pues, pudieran parecer que son suficientes,
pero nosotros creemos que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Tenemos que ir a escenarios de 30 o 40 años en cuanto a saber qué es lo que queremos, qué queremos en el futuro. Actualmente se está, el pasado día 5 de diciembre se publicó una orden ministerial acerca de la planificación energética del sector de los sectores de transporte de energía eléctrica y gas, en el cual se abre un periodo para la planificación del 2014 a 2020. O sea, de nuevo nos quedamos cortos. Estamos hablando de un periodo de 6 años. 6 años pasan en nada y, como siempre, tenemos esa visión cortoplacista que evidentemente nada nos ayuda. Adicionalmente, necesitamos que la energía sea algo estratégico, en este caso la energía eléctrica y las renovables, sea un sector estratégico para el país. No podemos estar trabajando con regulaciones que cambian de la noche a la mañana, ni tampoco podemos estar, como estamos actualmente, tramitando un proyecto de ley de sostenibilidad medioambiental que lo que hace es cargar fundamentalmente las energías renovables. Evidentemente necesitamos para esto un pacto de Estado, necesitamos que los grandes grupos políticos se pongan de acuerdo y que la energía, que es un sector estratégico, pues sea considerada como tal. Adicionalmente, pues evidentemente necesitamos planteamientos flexibles. Entendemos que si esa regulación a largo plazo de 30 o 40 años cabe y debe admitir pequeños cambios, sin embargo tiene que ser todo visible. El sistema de primas con el que hemos funcionado hasta el momento se ha demostrado que ha sido un éxito. Evidentemente, al nivel europeo también se ha demostrado, y la propia Comisión lo ha indicado, que es el mejor sistema de apoyo a las renovables, y debimos fomentar estas con el sistema que ha funcionado, que funciona en Europa. Los principales países que mayor potencia instalada tienen son los que han optado por el sistema de primas, el feed-in tariff, y por tanto creemos que deben seguir apostando por esto. Fuera de esto, pues voy a ser un poco más ágil. Evidentemente necesitamos de todas estas tecnologías, necesitamos reducir drásticamente el CO2. Aquí una reflexión, cuando se hablaba de Kioto por aquel entonces, hace ya tiempo, y España suscribió el protocolo de Kioto y todos nos congratulábamos que qué buenos éramos y que qué bien íbamos a hacer los deberes, nadie, absolutamente nadie, llamó la atención sobre que esto tenía un coste. Evidentemente, todo el mundo lo aprobaba. España apuesta por descarbonizar su sistema eléctrico, etcétera, etcétera, pero nadie advirtió que esto tenía un coste, y evidentemente tiene un coste. Y lo que no podemos hacer es decir antes que éramos los mejores, los líderes y demás, y ahora no admitir ese coste en base a compromisos que habíamos adoptado. Evidentemente las renovables, como todos sabemos, crean riqueza y empleos propios. A modo de ejemplo, de los 80 euros que nos cuesta a lo mejor el kilovatio hora eólico, pues estamos hablando que más de 56 euros son aportación directa al PIB. O sea, estamos hablando que más del doble de lo que nos cuesta la eólica va al PIB de España. En el caso del ciclo combinado, que estamos hablando de unos 60 y algo euros el kilovatio, solo 19, digamos, suma sobre el PIB. El resto se va en divisas, se va en importaciones de combustible. Bueno, como sabéis, esta sería la situación actual del mix energético. Contamos actualmente, o a finales de 2011, en el sistema peninsular de 106.000 megavatios, de los cuales potencia firme se consideran 55.000. Con las puntas de demanda que tenemos actualmente, evidentemente, digamos que estamos holgados. O sea, tenemos un sistema actualmente suficiente para garantizar esa seguridad de suministro. Con esto se hablaba antes de burbuja solar, burbuja termosolar o fotovoltaica. En esta gráfica pues podemos ver el crecimiento de las diferentes tecnologías. Yo creo que si aquí ha habido una burbuja no ha sido la de la fotovoltaica ni la de la termosolar. Podemos ver que en la línea roja el crecimiento de los ciclos combinados. En el año 2001 no había ni un solo megavatio de ciclos combinados. O sea, en apenas 10 años pues hemos pasado de 0 a más de 27.000. Podemos ver luego el mayor crecimiento después del ciclo combinado lo ha tenido la eólica. Sin embargo, ha sido un crecimiento ordenado y ajustado a objetivos, ¿vale? Son los objetivos que teníamos nosotros comprometidos al año 2010 y vemos cómo han crecido. En el caso de las otras renovables, pues lo podéis ver en verde, que estamos en torno a los 8.000 megavatios,
y evidentemente si hay burbuja no ha sido en ciertas tecnologías. Y esto es lo que está ocurriendo a nivel europeo. Podemos ver que en los últimos años lo que ha tenido mayor cuota de instalación ha sido las renovables. Digamos que es lo que está sombreado en verde. Si bien el gas durante algunos años se ha potenciado o se ha instalado bastante, es de prever que en los próximos años ese crecimiento va a ser mucho menor. Sin embargo, el de las renovables, pues evidentemente se va a mantener constante en cuanto a su crecimiento. En cuanto a aspectos económicos, queremos recalcar que las renovables aportamos casi 10.000 millones al PIB en el año 2010. Informaros que, bueno, desde APA, como sabéis, hacemos este estudio todos los años, el estudio macroeconómico de las energías renovables en España. Este año lo presentaremos el próximo día 20, con lo cual estáis todos invitados si queréis asistir. Los datos que os he puesto aquí son los del año 2010, ¿vale? Los de 2011 pues los haremos públicos ese día 20, pero bueno, digamos que son similares a los que podemos ver ahora. Como decía, estamos aportando casi 10.000 millones al PIB, lo que en términos porcentuales es casi el 1% de la economía, por delante de sectores como el calzado y como la agricultura y pesca, que evidentemente son grandes sectores de este país, con lo cual las renovables no somos un grupito pequeño de productores ni inversores, sino que ya somos un sector bastante relevante en el país y evidentemente que debería, como he dicho antes, debería ser considerado estratégico y debería los gobiernos, tanto a corto como a largo plazo, no lastrar su crecimiento, sino en todo caso fomentarlo. Evidentemente, a largo plazo son económicamente muy rentables, sostenibles y evidentemente son el futuro del sistema eléctrico. En términos económicos, lo mismo aquí, bueno, podemos ver en el saldo exportador y exportaciones e importaciones, somos un sector netamente exportador, con lo cual aporta a la economía española bastante beneficios. Pocos sectores pueden decir lo mismo. En términos de subvenciones y de impuestos, vemos aquí que el saldo fiscal es positivo para la administración. Aquí podemos ver en rojo las subvenciones recibidas por las energías renovables. Recordemos que las primas que reciben las renovables no son subvenciones, ¿vale? Las primas se trata de una corrección de mercado en el cual las tecnologías fósiles no internalizan sus costes y a nosotros nos paga una prima por la seguridad de abastecimiento, nos paga una prima por evitar la emisión de CO2 y por el ahorro de energía primaria que producimos. Aquí podemos ver que evidentemente la balanza fiscal del sector es totalmente positiva, mientras que las subvenciones apenas representan nada. En términos de I+D, estamos muy por encima de la economía española. El sector dedica 3 veces más a la I+D que el resto de la economía. Y en términos de empleo, pues bueno, podéis ver aquí que hemos descendido en los últimos años, ¿vale? No aparece el año 2011, si bien los valores no están muy lejos del año 2010, pero esto se ha debido fundamentalmente los 2 últimos años al sector solar termoeléctrico, ¿vale? El sector solar termoeléctrico es muy intensivo en mano de obra, fundamentalmente empleo inducido, que nosotros consideramos el empleo inducido como la construcción de nuevas centrales, y gracias a esto el declive o la bajada de empleos en el sector no ha sido tan pronunciada como aparentemente pudiera parecer de la situación del mismo. En términos globales podéis ver aquí pues un resumen de lo que aporta cada una de lo que nos cuestan las renovables, que fueron en 2010 unos 5.300 millones de euros. En el año 2011 apenas fueron 5.000 millones, con lo cual las primas descendieron. Fundamentalmente también se debió a 2 factores. Primero, como sabéis, las medidas retroactivas del 14-2010, en el cual evidentemente las primas a la tecnología fotovoltaica fueron menores. Y segundo, a que desde el punto de vista de recurso el año 2011 fue un año peor que el 2010. En el año 2011, a nivel eólico y a nivel hidráulico, fue significativamente menor. Y en conjunto las energías renovables generaron algo menos en el año 2011 que en el 2010. Esto es la primera vez que ha ocurrido, si bien puede ser habitual por la volatilidad del recurso. En temas del déficit, bueno, me saltaré esto. Por entrar
en los aspectos económicos que comentaba antes, que las renovables no son caras, evidentemente es todo lo contrario. Podemos ver aquí un desglose de lo que es la TUR a finales de 2011. De lo que representaba la TUR, apenas el 15% son las renovables. Como todos sabéis, actualmente en la estructura de tarifas se cargan muchos conceptos que entendemos que no deberían aparecer ahí. Tema de costes extrapeninsulares, tema de bono social, y que entendemos que deberían ser traspasados a presupuestos generales del Estado, si bien el Gobierno lo que ha entendido es todo lo contrario, que eso se debe mantener ahí y lo que se debe traspasar a los presupuestos es parte de las energías renovables. Evidentemente creemos que es un error. Este es el desglose de los costes totales del sistema eléctrico. Podéis ver ahí las diferentes partidas. Llamaros la atención sobre la partida de resto de régimen especial. Si bien ahí aparece 5.500 millones, de ahí deberíamos descontar lo que es residuos y tratamientos de residuos, y lo que os decía antes, las renovables se quedaron en torno a los 5.000 millones de euros en el año 2011, inferior por primera vez en la historia al año anterior. En aspectos como el déficit, que esta transparencia lo que muestra es la poca o nula correlación que existe entre el déficit tarifario y el coste de las renovables, o en este caso que aparece el régimen especial. Evidentemente el coste del régimen especial ha crecido bastante, sin embargo su producción ha crecido del mismo modo, ¿vale? Vemos en el lado izquierdo la evolución del déficit tarifario en el año 2005 y en el año 2008, que son, digamos, los años que más déficit se generó. Las renovables no aportaban ni mucho menos lo que aportan ahora, con lo cual la relación entre el déficit y las primas a las energías renovables no existe. Existe la relación entre el precio de los combustibles fósiles y ese déficit. Aquí podemos ver el coste de generación de electricidad, que sería la línea azul, el coste del barril de petróleo, que es la línea verde, y el coste o el déficit generado año a año. Se ve claramente la correlación que existe entre este coste de generación y este barril Brent con el déficit anual. No tiene nada que ver con las primas, si bien también aportan, evidentemente es un coste más, pero lo que lastra y lo que más impacto tiene el déficit hasta ahora ha sido el coste de los combustibles fósiles. En términos económicos, las energías renovables no solo ahorran la importación de combustibles, no solo ahorra la emisión de CO2, sino que también producen un abaratamiento neto en el mercado eléctrico. Cuantas más energías renovables se incorporen, más desciende el precio del mercado. En 2010 ese ahorro fue en torno a 20 euros megavatios. Esto es muchísimo, ¿vale? Si no hubieran existido las renovables, en vez del mercado haber estado en los 55, 60 que estuvo en el 2010, pues se pudiera haber ido a 70 o 80 euros. En términos globales, las energías renovables en 2010 ahorraron más de 4.500 millones de euros en el mercado eléctrico, cuando las primas fueron 5.000 y algo. Con lo cual, si sumamos todos los beneficios que nos dan, el saldo para la economía española es realmente positivo. Y esto, pues, aquí se puede ver lo que es el déficit anual, el déficit acumulado durante los últimos años y los ahorros que os decía, los ahorros que producen las energías renovables, el ahorro neto, es decir, ya descontando las primas, y vemos que el saldo a 2010 es un saldo a nuestro favor de 9.000 millones de euros. Es decir, durante todo este periodo las renovables han ahorrado al sistema eléctrico más de 9.000 millones de euros. Y esto se va a seguir manteniendo durante los próximos años. Y por último, pues solo unas reflexiones. Vamos a ver, actualmente sí que tenemos exceso de potencia en el sistema, evidentemente, pero esto también se debe a una situación coyuntural en cuanto a la demanda. Tampoco podemos paralizar la instalación de nueva potencia porque la demanda se puede recuperar en cualquier momento y evidentemente podemos estar en situaciones comprometidas. Tenemos 55.000 megavatios de potencia firme y la punta de demanda que pudiera llegar casi a los 40.000, pues en cualquier momento tampoco podemos descuidar la instalación de nueva potencia renovable.
¿Qué ocurre con las renovables? Las renovables, cuanto más se usan, más baratas son. Hemos visto el caso de la fotovoltaica, ¿no? En estos pocos, 5 años para atrás, de los 400 euros que nos llegó a costar, a poco más de 100 que cuesta en la actualidad. O sea, todo fomento de estas tecnologías lo que hacen es ahorrar costes y ser competitivas de cara al futuro. ¿Qué ocurre con las tecnologías fósiles? Pues todo lo contrario. Cuanto más usamos las tecnologías fósiles, más caras nos salen. Cuanto más usamos el petróleo, más cara su extracción, más caro su transporte, con lo cual los costes, en vez de disminuir, aumentarán si apostamos por un mix energético basado en combustibles. Y por último, pues hacer una reflexión en cuanto a este proyecto de ley que se está debatiendo estos días en el Senado y que, bueno, parece que finalmente ya hay una propuesta que se devolverá al Congreso. Queríamos trasladar nuestro punto de vista. Nosotros creemos que estamos con un problema en el sistema, es evidente. Tenemos un déficit eléctrico que supera, si sumáramos, si no tuviéramos en cuenta todas las amortizaciones del déficit y demás, estaríamos hablando de que ya alcanzaría casi los 28.000 millones, si tuviéramos en cuenta lo que se ha generado año a año, y evidentemente ese problema hay que atajarlo, y entre todos tenemos que poner de nuestro lado. Nosotros, en la reforma energética que propone el Gobierno, creemos que evidentemente se puede cargar más con impuestos a otras tecnologías que lo soportan, son tecnologías ya amortizadas, tecnologías que llevan funcionando 30 y 40 años, y es más, la CNE en sus propios informes, o el informe que sacó a mediados del año pasado sobre el sistema eléctrico, ya alertaba que determinadas tecnologías podían mantener o podían vivir con nuevos impuestos, nuevas cargas. En particular, cifraba entre 10 y 15 euros megavatio la carga para la nuclear, o al menos en cuanto al análisis que se había hecho a nivel europeo, que podría soportar. Sin embargo, en esta reforma energética apenas se quedan en 8 euros, o sea, casi prácticamente la mitad. Nosotros, ¿qué defendíamos ante esta reforma? Que el 6% inicial, si bien ahora se ha propuesto modificar al 7%, que ese 6% aplicara para todo el sistema eléctrico, evidentemente. Sin embargo, en el caso de las energías renovables, que aplicara solo para la retribución que obtenemos del mercado. Es decir, que la retribución complementaria por las primas que no soportara ese impuesto. Entendíamos que la aplicación de este impuesto sobre la retribución al mercado solo debería ser temporal. Una vez que finalice o que se ataje el déficit, debería desaparecer, y por tanto de este modo, pues entre todos ayudar a corregir ese déficit. No tiene sentido lo que decía al principio, que hablemos de un anteproyecto de ley de sostenibilidad ambiental y las tecnologías renovables sean duramente castigadas. Y además hay determinadas tecnologías que se hace discriminación. Es decir, la ley 54/97 prohíbe la discriminación entre las tecnologías en régimen especial. Y hay determinadas tecnologías como la mini hidráulica, como la solar termoeléctrica, que han sido discriminadas dentro de este anteproyecto de ley. Y evidentemente no debería ser así. Y nada más, muchas gracias. Gracias.